Que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Nuevas alas para volar, los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Amén. Se encrespan las aguas y ruge la tempestad, los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla doca el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, donde se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Perezco, perezco, maestro, quiéreme socorrer. Los vientos
abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Vamos entonces a Abdías. ¿Sí lo encontraron todos, Abdías? ¿O no? Ajá. Vamos a Abdías. Entonces, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Ahí se los pongo en contexto para que lo encuentren. A propósito, Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Por eso a algunos se les dificulta encontrarlo rápidamente. Vi a muchos patinando ahí para un lado y para el otro. Entonces, mis hermanos, si alguien tiene el celular en alto volumen, póngalo en modo avión o bájele el volumen, por favor, se los agradezco. Abdías. Voy a leerles de nuevo lo que el hermano Leví les leyó. Leví, hay que hacer las vueltas para esas gafas. Hay que sacar cita, Leví. Pero bueno, dice así la bendita palabra de Dios. Es una historia de la humillación de un pueblo que era orgulloso, un pueblo que era soberbio y que nunca se quiso someter a Dios. Y claro, pues el que no se somete, el que es altivo, el que es arrogante, altanero, siempre va a recibir una reprimenda del Señor, siempre va a recibir un castigo, porque no se somete. Dice así la bendita palabra de Dios, dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha entregado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque las estrellas pusieres tu nido, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, he aquí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos a su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día en que su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo.
tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú será estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Sefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negueb. Y subirán salvadores del monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Amén. Eso es todo lo que compone el libro de Abdías. La humillación de Edom, la venganza del Señor en contra de un pueblo arrogante y altivo, y al final viene la exaltación de Israel, un pequeño remanente que queda, y el Señor lo vuelve otra vez a su tierra prometida. Mis hermanos, esta es la historia de la redención, la historia de cómo el que se exalta será humillado y cómo el que se humilla será exaltado, es así. Y me apasionó esta historia porque aquí vemos la justificación del Señor, es por la obra del Señor que somos justos, vemos cómo la arrogancia, vemos cómo la altivez, vemos cómo el orgullo no sirve para nada. Como estas dos combinaciones mortales de orgullo, arrogancia y altanería simplemente son la caída del hombre. Y aquello por lo que el hombre será juzgado es lo que hoy en día el hombre busca más, es decir, el ser humano hoy quiere ser reconocido, el ser humano hoy quiere fama, el ser humano hoy quiere poder, pero todas estas cosas son camino de muerte y todas estas cosas llevarán a la destrucción al ser humano. Entonces, la justicia de Dios llama a las naciones a rendir cuentas. La justicia de Dios llama a las naciones a rendir cuentas. Todos rendiremos cuentas delante del Señor. Y muchos dirán, no, yo voy a rendir cuentas hasta que venga, falta mucho, hasta que venga el Señor o hasta que me haga viejo. No, usted puede morir en este momento, siendo joven, siendo viejo, y tendrá que rendir cuentas al Señor. La justicia de Dios llama a las naciones a rendir cuentas. Vamos a entrar un poco en el contexto de lo que eran los edomitas y un poco de lo que es Abdías. Abdías es un profeta que existió y a ciencia cierta, exactamente no se sabe en qué momento de la historia del Antiguo Testamento fungió o dijo estas profecías. Muchos dicen que parte de la profecía que él tiene fue de Jeremías y otros dicen que Jeremías tomó parte de la profecía de Abdías, porque en Jeremías vemos claramente la profecía también de Abdías. Lo ubican, según el contexto, en los días de Elías y Eliseo. Fue como si fuera contemporáneo, pero no en el reinado de Israel, sino en el reinado de Judá, por todas las naciones que se nombran aquí. Ese es como donde lo ubican a él. Hay muchos Abdías en el Antiguo Testamento, pero el Abdías del que se habla acá es otro distinto. Entonces, hubieron también incursiones, porque él habla de una incursión que va a haber. Él habla de los que lo van a atacar, de los que no van a dejar nada, como quien dice por ahí, ni el polvo. Y se habla de varias incursiones que hubo a Judá. Estuvo la incursión de los egipcios, estuvo la incursión de los filisteos y los asirios, estuvo la misma incursión del pueblo de su hermano Israel a ellos, y la última incursión que fue la de los caldeos, que fue cuando fueron exiliados. Algunos comentaristas dicen que esta profecía se hubiese llevado en la segunda incursión, cuando los filisteos y los asirios los invadieron. Y otros dicen que fue durante el periodo del exilio, durante los caldeos. Eso es más o menos para saber el contexto. Los edomitas tienen su origen en Esaú, recuerdan, ¿no? Esaú era el primogénito, ¿verdad?, de Isaac y de Rebeca, era el gemelo de Jacob. Ellos lucharon, ¿verdad?,
cuando aún estaban en el vientre, eso dice Génesis 25-22. Recuerden que habían dos naciones formándose allí, luchando la una con la otra. Entonces es llamado Edom, lo cual quiere decir rojo. ¿Por qué? Debido a la venta de su primogenitura. Cambió su primogenitura, por un plato de lentejas o por un plato de guisado rojo. Eso lo podemos ver en Génesis 25:30. Esaú mostró un menosprecio por las promesas del pacto al casarse con dos mujeres cananeas, y más adelante se casaría con la hija de Ismael. Entonces, no solo tuvo en poco el pacto al darle o cambiar su primogenitura por un plato de lentejas o por un guisado un guisado rojo, no solo por esto, sino que también más adelante se uniría en yugo desigual, es decir, como que dice, él no le importó mucho el pacto, y Dios es un Dios de pacto. A Dios le desagrada el yugo desigual. Entonces Esaú se estableció en una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas escabrosas. ¿Qué son escabrosas? Son este tipo de montañas donde abunda la roca, donde hay acantilados, donde hay cuevas. Ahí era el lugar de ellos. Ese fue el lugar que ellos escogieron, montañas escabrosas, cerca al mar Muerto. Llamada Edom, en griego significa Idumea. La lucha y nacimiento de Jacob y Esaú forman el contexto definitivo de la profecía de Génesis 25-23. Dos naciones hay en tu seno, y dos naciones serían las que lucharían. Aunque el Señor les decía a los hebreos, al pueblo de Israel, que no se metieran con este pueblo, Edom fue una piedra en el zapato para el pueblo de Israel. Dos naciones hay en tu seno. Sus descendientes respectivos, Israel y Edom, fueron enemigos perpetuos. Cuando Israel salió de Egipto, Edom negó a su hermano el paso por en medio de su tierra. Ellos le dijeron, mira, queremos pasar por en medio de tu tierra. No vamos a tocar nada, y lo que toquemos se lo pagaremos, pero ellos no. Ellos salieron en contra de ellos en pie de batalla, en pie de lucha, y no quisieron permitirle pasar a su hermano, a su pueblo hermano, que pasara por su tierra. Entonces, no por el paso por el medio de su tierra. No obstante, Israel fue instruido por Dios a ser amable con Edom. El Señor instruyó al pueblo de Dios para que fuera amable con Edom. Leamos Deuteronomio 23:7, por favor. Leamos el 7 y el 8. 23, 7 y 8 a la voz de 3. 1, 2, 3. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Había una instrucción a ser amable con este pueblo, pero sabemos por lo que nos dice la palabra que fue un pueblo obstinado, arrogante. Entonces, Abdías, habiendo recibido una visión de Dios, fue enviado a describir sus crímenes, no los crímenes de Abdías, los crímenes de Edom. Abdías simplemente hace un recuento, y diría yo al principio específico, pero ya luego de los versos más o menos desde el 11 al 14, ya más específico, trayendo a colación, trayendo a la memoria, por qué el Señor los juzgaría y los castigaría y los raería de la faz de la tierra. Porque eso fue lo que dijo el Señor: no quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho, ni a un resto, dice, ni un poco quedará. Fueron raídos.
Entonces él los estaba describiendo por la visión que Dios le había dado. Y que luego de describir sus crímenes, ¿qué queda? Luego de que a alguien le leen sus crímenes y le dicen lo que tiene que pagar, ¿qué queda? Queda una condena, ¿verdad? Ahora bien, luego de haber descrito sus crímenes, pronuncia una destrucción total sobre Edom. ¿Por qué? Por su trato hacia Israel, por su trato hacia su pueblo escogido. Ustedes recuerdan cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. David tuvo varias ocasiones para levantar mano contra Saúl, pero no quiso hacerlo, porque él decía, no, es que él es un ungido de Dios, y tenía razones para hacerlo David. Él podía haber levantado su mano, pero él dijo, no, yo no me atrevo a hacerlo porque es ungido de Dios, tenía temor, ¿verdad? Eso también nos habla a nosotros. Tengamos cuidado contra quien levantamos la mano, porque puede ser un hijo de Dios. Puede que en este momento esté pasando por un mal momento, pero hay que tener cuidado. Y esto nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué esta destrucción y por qué este juicio sobre Edom? Por su trato hacia los hijos de Israel. Y por supuesto, implícitamente o explícitamente, por su trato hacia Dios, por su trato hacia Dios. Los edomitas se opusieron a Saúl, fueron sujetados bajo David y Salomón, por supuesto, pelearon en contra de Josafat, ya hemos visto a Josafat, y se rebelaron en contra de Joram, un rey no temeroso del Señor. Fueron conquistados una vez más por Judá bajo Amasías, un buen rey, pero volvieron a ganar su libertad durante el reinado de Acaz, pésimo rey. Entonces vemos cómo eran ese mismo pueblo, el Señor lo utilizaba para castigar a su pueblo Israel, a su pueblo Judá, lo utilizaba. Pero cuando habían buenos reyes temerosos de Dios, volvían y eran sometidos. Yo siempre les he dicho a mis hijos, miren, es que la historia de los reyes nos debe enseñar es algo sencillo. Hay consecuencias por nuestros pecados, pero también hay bendiciones por nuestra obediencia. Y esa es la historia de los reyes de Israel. Reyes buenos, el Señor, ellos señoreaban sobre las naciones, las sujetaban y se sujetaban porque el Señor hacía o permitía que así fuera. Pero habían reyes que eran desordenados, malos, idólatras, que aún pasaban sus hijos por fuego, adoraban las estrellas. ¿Y qué hacía el Señor? Tomaba a todos sus enemigos y dejaba que fueran invadidos. Es decir, es como si quitara la protección de ellos. Entonces, volvieron a ganar su libertad durante el reinado de Acaz. Y fíjense bien, ustedes se acuerdan de Herodes el Grande, ¿verdad? Herodes el Grande, el que intentó matar a Jesucristo cuando era un bebé. ¿Sabe de dónde provenía él? Él era un edomita. Él era un edomita. Se convirtió en rey de Judea bajo Roma en el siglo 37 a.C. En un sentido, fíjense bien, la enemistad entre Esaú y Jacob continuó en el intento de Herodes de asesinar a Jesucristo. ¿Ven? ¿Ven cómo había razones? Más adelante continuaría esa rivalidad en el intento de Herodes por asesinar a Jesús. Miren, un breve bosquejo, estamos en la introducción. El Señor declara, cierto, que va a castigar a Edom, y eso lo vemos desde el verso 1 al 18. Y dentro de esos versos ya más específicamente está el llamado a las naciones en el verso 1. Luego, del verso 2 al 4, hay una determinación de Dios a humillar al orgulloso Edom, así como hay una determinación de Dios de castigar al que no se quiere arrepentir, al que quiere ir solo por su vida sin depender de Dios, al que quiere construir su reino. Porque otra de las cosas que vamos a ver es que Edom es el prototipo del hombre que quiere hacer aparte su reino, que quiere vivir bajo sus normas, que quiere confiar en su propio yo. Ese es el prototipo.
El verso 5 y 6 nos cuenta cómo Edom es saqueada. El verso 7 y 9 nos muestra la vulnerabilidad de Edom al juicio de Dios. Todos somos vulnerables al juicio de Dios si no creemos en Cristo como único y suficiente Salvador y somos salvos por su obra. Pero si nosotros nos presentamos delante de Cristo, delante del Padre, con nuestra propia obra de salvación, vamos a ser vulnerables, vamos a ser fácilmente juzgados por Dios y condenados por Él. ¿Por qué? Porque estamos vulnerables. La única forma en que nosotros no somos vulnerables delante del Padre es a través de la obra de Jesucristo. Ahora, el verso 10 al 14 nos muestra la cruel indiferencia de Edom a la aflicción de Judá. Es decir, nos muestra un detallado no debiste. 8 veces dice Abdías, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste. Es decir, le dicen todas las cosas que ellos no debieron hacer y cosas que ellos omitieron. Pero ustedes saben, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O el que omite algo o deja de hacer algo bueno se vuelve un cómplice. Y eso fueron los edomitas, cómplices, porque no ayudaron a su hermano en los días de angustia. Y del verso 15 al 18, Edom es castigado y Jacob restaurado. Y al final, en los versos 19 y 21, hay una promesa de Dios de un nuevo orden moral. Vamos al verso 1, yo lo voy a leer para ustedes. El llamado a las naciones. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla, es decir, contra Edom. Se los voy a leer en otra versión para que sea más fácil. Hemos oído una noticia, ¿verdad? Ese es el pregón del que hablan. Hemos oído una noticia. ¿De parte de quién? Del Señor. Y un mensajero ha sido enviado a las naciones. Ahora, ¿cuál era la noticia que llevaba ese mensajero? Ese ángel, no sé. ¿Qué decía ese mensajero? Diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor omnipotente acerca de Edom. Es decir, el mensaje que estaba llevando ese mensajero, valga la redundancia, o ese ángel, era de que esas naciones fueran en contra de Edom, fueran a destruirlo, fueran a por él en batalla. Y todas estas naciones más adelante nos dicen que eran aliados de él, en un principio, eran amigos, y todos estos aliados se volvieron en contra de él. Mis hermanos, antes de que estuviera escrita la Biblia, la forma en que Dios se revelaba a la humanidad era por medio de sueños, revelaciones, visiones, epifanías, ¿verdad? Estas dadas a los hombres de Dios por medio de sus profetas. Aún no se conoce con certeza el trasfondo de Abdías, sí se conoce con certeza la fuente de su mensaje. La revelación fue dada de manera sobrenatural por Dios y no fue inspirado por deseos de venganza impuros. Es decir, lo que lleva al Señor a su venganza, y a propósito, la única venganza justa y pura es la venganza que viene de parte de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. La venganza que pueda obrar el hombre siempre va a estar motivada por otro tipo de deseos, deseos impuros, deseos odiosos, deseos de envidia. Pero la venganza que viene de parte de Dios, no. Dios no actúa dominado por la venganza, actúa respondiendo a su justicia y a su santidad. La manera en que Jesucristo actuó, ¿verdad?, en contra de nuestro pecado, la manera en que Él responde ante eso es enviando a Cristo a morir por nuestros pecados. Esa es la manera en que el Padre actuó. El pecado no podía quedar sin un pago, el pecado no podía quedar sin un castigo. Alguien tenía que pagar, y el que pagó fue Cristo. Esa es la manera en que Dios manifiesta su justicia al hombre. Por medio de Cristo Jesús, de esa manera actúa, porque Él es 3 veces santo. El profeta Abdías está dando aviso
de un complot internacional en contra de un pueblo necio y soberbio. ¿Qué es un complot? Es un grupo de personas que se reúnen en secreto para planear algo malo, ¿verdad? Entonces, este pueblo necio y soberbio había estado altivo y creía que no sería alcanzado, creía que nunca sería derrotado, creía que sería invencible. Pero Dios utilizaría algunas naciones, pueblos, enviando mensajeros que anunciaban los propósitos de un juicio divino en contra de esa nación y un castigo, siendo estos los que cumplirían el decreto de Dios. Así actúa la justicia de Dios y así actúa Dios siendo soberano. Los propósitos soberanos de Dios se ven cumplidos a través de los mismos pecados de las personas. Cuando muchas veces nos pasan cosas y queremos echarle la culpa a alguien, es lo más fácil, o queremos echarle la culpa a Dios, no se le olvide que son sus pecados lo que lo llevan a esa condición. Muchas veces sucede así, son los mismos pecados nuestros los que nos llevan a estar en desobediencia y en castigo y en reprimenda. Estos pecados son producto de la desobediencia del hombre. Muchas veces Dios utiliza estos pecados que toman forma humana para castigar al que no se arrepiente, el cual no lo hace por su orgullo, o también lo hace para disciplinar a sus hijos para que vuelvan su mirada a Dios. Todas las guerras que han habido, tantas revoluciones, tantas peleas y batallas, han sido por culpa del hombre, por el pecado del hombre, pero han sido enviadas por juicio de Dios. Juicio, guerras, son como sinónimos. Entonces, miremos aquí que el Señor es mostrado para traer juicio. El Señor Jesucristo es mostrado para traer juicio. Dice en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Vamos a Jeremías 49:14, por favor. Jeremías 49:14. Dice Jeremías 49:14 a la voz de 3, 1, 2 y 3. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. Entonces, estas situaciones contrarias de la vida nos hacen reflexionar y volver a Dios, tal cual lo que pasó con el hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia? Este hijo, todo altanero, todo orgulloso, el hijo menor le dijo, quiero la parte de mi herencia. ¿Qué sucede? Le dan la parte de su herencia. ¿Y dónde termina ese hijo pródigo? Comiendo desperdicios, comiendo algarrobas con los cerdos. Es decir, la necedad y su pecado lo llevó allí. Su arrogancia lo llevó a comer con los cerdos. Ahora, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que utiliza esto para que este hijo pródigo caiga en cuenta y dice, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y vuelve y el Señor lo restaura. Claro, muchas veces muchos se quedan comiendo con los cerdos y jamás vuelven. Y ese será su castigo. Pero para los que son hijos de Dios, eso va a ser una disciplina y esa disciplina va a hacer que esa persona vuelva. Entonces, estas situaciones contrarias de la vida nos hacen reflexionar, nos hacen volver a Dios cuando nos alejamos de Él, por ir tras nuestras propias ideas, nuestros propios ídolos. Esto sucede cuando somos hijos de Dios, pero si se persiste en desobedecer, en ir en contra del pueblo de Dios, en contra de su voluntad, en contra de Dios mismo, y se es renuente, es decir, reiterativo, en esto no hay arrepentimiento. El Señor traerá juicio y castigo sobre todo el que vaya contra su pueblo y contra Él. Su castigo será como sobre paja seca,
No quedará nada después de que el Señor haya traído su juicio sobre las naciones que no quisieron obedecer la voz del pastor. Todo esto lo digo ¿por qué? Porque Edom no quiso escuchar. Este mensaje que se le estaba dando a Edom no era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de juicio. El mensaje que se está dando hoy a las naciones, a la persona que no conoce a Dios, es un mensaje de arrepentimiento, es decir, aún hay tiempo. Ahora, Dios traerá su juicio sobre esas personas que no se arrepienten. No es que esperemos el juicio de Dios, como le decía anteriormente, hasta que venga Él, hasta su segunda venida. El juicio sobre una persona puede venir ahora mismo, porque si esa persona persiste en su pecaminosidad, persiste y es terca en cuanto a pecar, esa persona está muerta espiritualmente. Y si está muerta espiritualmente y es alcanzada por la muerte física, quedará muerta eternamente. Y ahí el juicio de Dios. Claro, vendrá el gran juicio del trono blanco cuando el Señor venga, pero pues ya ha sido juzgado. Porque ¿qué dice la palabra? El que no cree ya ha sido condenado. Pero el que cree tiene vida eterna. Entonces, estos edomitas ya estaban siendo anunciados, ya se había promulgado, ¿verdad?, su condena, su juicio, ya. Como les decía, siempre hay un llamado a las naciones para el arrepentimiento. Aún está el llamado para que el que no se ha arrepentido se arrepienta. Aún está el llamamiento del evangelio para el arrepentimiento. Aún. En el caso de Edom, esta noticia o este pregón era para anunciar ya el castigo, como lo dije anteriormente. No era una noticia para que se arrepintiera, no, porque el juicio ya había llegado, ya estaba el juicio. Ahora vamos a ver la determinación de Dios a humillar al orgulloso Edom. Dios está determinado en humillar al pueblo de los edomitas por su ¿qué? Enaltecimiento, por su soberbia, por su arrogancia. Dios enjuiciará al que no se humilla, al que no le reconoce como Señor y soberano de todo. Abdías 2:4, por favor. Abdías 2:4, volvamos a Abdías. Abdías 2:4. Abdías 2:4. Es que Abdías solo tiene un capítulo, entonces Abdías del 2 al 4, como Judas. Bueno, Abdías, versos 2 al verso 4. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Fíjense este acto de soberbia que ellos decían, ¿quién me va a derribar de aquí? Estamos en una posición privilegiada, estamos en montañas escabrosas, estamos rodeados por acantilados, nuestras casas están hechas de roca sólida. De hecho, una de las ciudades principales, si no recuerdo, si no estoy mal, es la capital, era Petra, que es roca, es decir, eran las casas hechas de roca sólida y no estaban al alcance de cualquiera. Entonces cualquiera diría, no, soy inalcanzable, no, nadie me puede derrotar. Pero mire cómo dice, te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia y el enaltecimiento del orgullo es un engaño. Es un engaño. Tú que moras allá en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Porque es que muchas veces puede que no lo digamos a viva voz, pero nuestros actos y nuestra manera de pensar nos dice eso de nosotros. Entonces te haré insignificante entre las naciones, serás despreciado.
Porque es que el que es orgulloso y el que persiste en eso, el que persiste en vivir una vida alejada de Dios, el que persiste en hacer un reino aparte, una vida aparte de Dios, será despreciado. Tu carácter te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como el águila, dice el Señor, tu nido está puesto en las estrellas, de allí te arrojaré. No importa cuán lejos estemos. Así como Jonás quería estar lejos, no importa, el Señor traerá a juicio toda nuestra obra. ¿Y con qué obra se presenta usted delante de Dios? ¿Con su obra personal? ¿Con su autosuficiencia? ¿Con su independencia? Puede que usted no lo diga, puede que usted diga yo creo en Dios, pero sus actos dicen lo contrario. El 90% de los colombianos dicen ser cristianos, dicen creer en Dios. Eso de labio lo están diciendo, pero su mente y sus actos están totalmente alejados de Dios. El hecho de que usted venga a culto o que vaya a misa cada los domingos o que, bueno, practique alguna religión, eso no lo hace a usted cristiano. Realmente lo que lo hace usted cristiano es obedecer y tratar de vivir una vida en obediencia. Ahora, mire cómo lo explica Calvino. Ustedes conocen a Calvino. Calvino lo explica de esta manera, este verso. Puesto que fuiste hecho por mí un pueblo insignificante, ¿por qué eres tú tan orgulloso? Pero de ser así, ¿por qué se necesitaría a los pueblos gentiles para someter a uno tan insignificante? La determinación de Dios para humillar al orgulloso. La determinación de Dios para humillar a un pueblo que no se quería someter a él, a sus designios, a sus juicios. No querían ser obedientes. Ahora, esa misma determinación está vigente hoy en día. La determinación de Dios está en humillar al altivo. La determinación de Dios está en someter, ¿verdad?, al que no que se quiere someter a él de una manera voluntaria. El carácter altivo y soberbio de Edom era similar al sitio donde habitaban, es decir, como habitaban en un sitio alto, de esa misma manera era su pensamiento. Pero ¿qué pasa con esto? Esto sería su calamidad, es decir, su tragedia. Lo que para ellos era su refugio y su roca máxima se convertiría en su peor tragedia. Mire, el hecho de que una persona tenga muchísimo dinero hoy en día no es sinónimo de bendición. Ese mismo dinero puede ser una condenación para esa persona, porque eso se convierte o es traducido en orgullo. Eso se convierte en algo o en decir, bueno, yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque tengo todo, soy autosuficiente. Ese mismo orgullo para ellos estaba reflejado en su lugar de morada. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de nosotros en nuestras vidas, de dónde viene realmente nuestra confianza, es decir, dónde está fundamentada nuestra fe. ¿Realmente si está fundada en Cristo como único y suficiente Salvador? ¿O de pronto está fundamentada en mi trabajo, en mi sabiduría, en mi inteligencia? ¿En qué? ¿En qué está fundada? ¿De qué es lo que yo dependo realmente? Porque es que si yo vivo una vida alejada de Dios y solo voy a la iglesia los domingos y nunca me dedico en el resto de la semana a buscar de Él en oración, en la lectura de la palabra, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Estoy diciendo realmente que creo en Cristo, que confío en Él? ¿Cómo? ¿No sería algo contradictorio? Porque si yo digo que realmente confío en Él, si Él es mi roca, si Él es mi todo, si dependo de Él, si es mi necesidad, entonces ¿por qué no busco de Él? Es algo contradictorio en la vida de un cristiano. Entonces esto sería su castigo. Nada más difícil para un orgulloso que ser castigado, humillado y estar por debajo de alguien. Porque miren la situación en que ellos se encontraban.
Y era la misma situación de su corazón. Querían estar por encima de Dios. Querían estar por encima de Dios. El Señor emplearía a sus adversarios, ¿para qué? Para derribarle de su lugar seguro, porque no hay ningún lugar seguro si se está apartado de Dios. El único lugar seguro que hay es en Cristo Jesús. Y sea que venga lo que sea batalla, sea angustia, sea tribulación, en Él hay seguridad. Aún al punto de que perdamos nuestra vida, hay seguridad, porque hay seguridad de salvación. Eso es lo más importante, la salvación. Entonces el Señor emplearía a sus adversarios para derribarle de su lugar seguro, de su fortín, de su castillo, de su roca segura. La confianza de Edom radicaba en el lugar de su morada, ya lo dije, de su habitación. Eran autosuficientes y tenían su propia seguridad en el lugar donde habitaban. Su pueblo habitaba, como les decía, montañas inaccesibles, rodeados de roca. Entonces ellos creían ser ingobernables por su difícil acceso e inalcanzables por su lugar tan alto en el que vivían. El hombre hoy en día quiere ser o no quiere ser gobernado, es ingobernable, no le gusta estar sometido, no hay un sometimiento voluntario. Y claro, cuando uno le dice a alguien que se tiene que someter, dice, no, un momento, pero es que no entienden la palabra sometimiento, porque no entienden la ley de Dios y no entienden la palabra de Dios y no saben realmente qué es un sometimiento. ¿Por qué? Porque lo entendemos bajo otro concepto, bajo el concepto que el mundo nos vende. Someterse es humillarse, perder sus derechos, bueno, un poco de cosas. Pero en el sometimiento encontramos libertad, verdadera libertad. Pero esa libertad que tanto proclama el mundo, esa libertad que nos asegura, entre comillas, una vida fácil y una vida libre, eso realmente es una cadena gruesa y pesada. Eso no es ninguna libertad. Proverbios 16, 18, busquémoslo por favor, Proverbios 16, 18. Mire lo que dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería le sigue el fracaso. El hecho de que el ser humano no le dé el valor que se merece a las cosas de Dios ya es sinónimo de altanería. El hecho de que usted no ponga a Dios en el primer lugar ya es sinónimo de orgullo. El hecho de que usted no le dé importancia a Dios ya es sinónimo de soberbia. Así usted diga, amo a Dios, es que yo amo tanto a Diosito, es que Él es tan bueno, así usted lo diga. Pero si usted vive en una vida, valga la redundancia, donde no le da la importancia que se merece a Dios, pues usted simplemente está despreciando a Dios y está viviendo una vida aparte, una vida independiente, una vida autosuficiente. Los edomitas dijeron, ¿quién podrá derribarnos? Y el Señor les contesta, yo los derribaré. La forma en que es presentado Edom y la forma en la que actuó es la forma en que actuó Satanás. El pueblo de Edom es el tipo del anticristo. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Y quién era ese? Satanás. Es el prototipo. ¿Qué quería hacer Adán y Eva? Lo que querían hacer en el Edén. Querían ser iguales o superiores a Dios. Porque la serpiente les dice, no van a morir, sino que sabe Dios que van a ser iguales a Él. Eso era lo que querían. Querían ser sus propios gobiernos, querían ser sus propios reinos. ¿Qué querían hacer en la Torre de Babel? ¿Verdad? Ser iguales a Dios, ser ingobernables. El Señor les dice, vayan, fructifiquen. No, vamos a quedarnos acá, vamos a hacer nuestro reino, vamos a hacer una torre, la torre del orgullo le llamo yo, la torre de la soberbia. Y hoy en día es exactamente
Lo mismo, ¿cuántas torres de Babel hay hoy en día? Muchas, porque muchos quieren vivir separados de Dios, quieren vivir autosuficientemente, no quieren que les digan qué hacer, no quieren someterse a Dios, no quieren someter la ley a Dios, a la ley de Dios. Es más, hacen sus propias leyes, legislan sus propias leyes. Quieren hacer lo que según les parece hacer, pero nunca las ponen a la luz de las Escrituras. Nunca ponen su vida y la contrastan con lo que dice la Biblia. Eso es hacer su propio reino, eso es vivir su propia vida. Edom es el prototipo del reino del hombre. El reino del hombre quiere vivir su vida aparte de Dios, quiere vivir su vida en contrario a lo que dicen las leyes de Dios. Es el tipo del reino del hombre que con su orgullo quiere ser ingobernable, quiere ser igual o más que Dios y conduce a todo lo pagano. Jeremías 49:16 dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. No importa cuán alto construya el hombre su torre, no importa cuán alto el hombre quiera volar, de allí lo derribará el Señor. No importa lo que usted diga, no importa que usted diga no necesito a Dios, o no importa que usted diga yo quiero vivir apartado de Dios, o sus actos lo digan. Puede que usted no lo diga, puede que usted quiera vivir una vida apartada del Señor, pero a la final no lo va a poder hacer, porque Dios traerá nuestra obra a juicio, traerá nuestra obra a juicio, y la única forma en que no seamos condenados es con la obra de Cristo. Aunque el ser humano, las naciones enteras quieran formar sus propios reinos, con sus propias reglas, con sus propias leyes, con sus propias regulaciones, con sus propios estándares, esa es su roca, esa es su seguridad, según ellos. Aunque el humano no quiera reconocer a Dios en sus caminos y quiera volar tan alto como el sol, el Señor mismo derribará sus alas, así como esa antigua leyenda griega de Ícaro, y les hará caer. No importa qué tan alto los haga volar la soberbia y el orgullo, estas dos son la caída del hombre. La humanidad ha despreciado a Dios, ha querido alejarse de Dios, confiando en su propia sabiduría e inteligencia. Estos son los pilares de la fundación hoy en día, es decir, hoy en día este es el fundamento, la sabiduría y la inteligencia del mismo hombre. Han querido, por así decirlo, tomar el control en sus manos. Eso es lo que ha querido hacer la humanidad, tomar el control en sus manos y llevar las riendas de sus propias vidas. Pero no podemos porque tendremos que rendir cuentas a la justicia de Dios. Él ha hecho su propio reino, el ser humano, ha puesto su confianza en el lugar equivocado. El que confía en sus propias fuerzas ha despreciado a Dios, como dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y el que pone carne por su brazo. El que saca a Dios de su rutina diaria, indirectamente o explícitamente, es orgulloso y soberbio, pero es de saber que esto es su ruina y castigo. Tal era la soberbia y el orgullo de Edom, pues creía que su lugar de vivienda sería suficiente para no ser alcanzado por la ira de Dios, para no ser alcanzado por la ira de Dios. Ahora yo les digo, que nuestra situación no sea la de los edomitas, que nuestra confianza no sea depositada en lo que podamos hacer o en lo que tengamos. Mejor fuera que nuestra confianza y nuestra fuerza radique en nuestra roca, la cual es Cristo Jesús, porque Dios es nuestro único refugio y de Él, solamente de Él proviene nuestra seguridad. Lo demás son añadiduras. Amén. Vamos ahora.